Bueno, hermanos de la Orden Templaria de Hispania, pues aquí estamos de nuevo y ya os vamos a dar a conocer la primera parte de la historia de la fundación de la Orden del Temple o Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Reino del Rey Salomón. Y bueno, pues dicho esto, vamos a continuar con la explicación de cómo fue aquel comienzo de la orden. Historia, fundación y primeros tiempos. Apenas creado el reino de Jerusalén y elegido Balduino I como su segundo rey tras la muerte de su hermano Godofredo de Bouillon, algunos de los caballeros que participaron en la primera cruzada decidieron quedarse a defender los santos lugares y a los peregrinos cristianos que viajaban a ellos. Balduino I necesitaba organizar el reino y no podía dedicar muchos recursos a la protección de los caminos, ya que no contaba con efectivos suficientes para hacerlo. Esto y el hecho de que Hugo de Payens fuese pariente del conde de Champaña y probablemente pariente lejano del mismo Balduino, llevó al rey a conceder a aquellos caballeros un lugar donde reposar y mantener sus equipos, así como a otorgarles derechos y privilegios, entre los que figuraba un alojamiento en su propio palacio, que no era sino la mezquita de Al-Aqsa, ubicada en el interior de lo que en su día había sido el recinto del templo del rey Salomón. Y cuando Balduino abandonó la mezquita y sus alrededores como palacio para fijar el trono en la Torre de David, todas las instalaciones pasaron de hecho a los templarios, que de esta manera adquirieron no solo su cuartel general, sino su nombre. Además, el rey Balduino se ocupó de escribir cartas a los reyes y príncipes más importantes de Europa, a fin de que prestaran ayuda a la recién nacida orden, que había sido bien recibida no solo por el poder político, sino también por el poder eclesiástico, ya que el patriarca de Jerusalén fue la primera autoridad de la Iglesia que la aprobó canónicamente. 9 años después de la creación de la orden en Jerusalén, en 1129, se reunió el llamado Concilio de Troyes, que se encargaría de redactar la regla para la recién nacida orden de los pobres caballeros de Cristo. El concilio fue encabezado por el legado pontificio Di Albano, y asistieron los obispos de Chartres, Reims, París, Sens, Soissons, Troyes, Orleans, Auxerre y demás casas eclesiásticas de Francia. Hubo también varios abades como San Esteban Jardín, mentor de San Bernardo, y el mismo San Bernardo de Claraval, y laicos como los condes de Champaña y de Nevers. Hugo de Payens expuso ante la asamblea las necesidades de la orden, por lo que se decidieron, artículo por artículo, hasta los más mínimos detalles de esta. Desde la forma de ayunar hasta lo de llevar el peinado, pasando por rezos, oraciones e incluso armamento. Por lo tanto, la regla más antigua de la que se tiene noticia es la redactada en ese concilio, escrita casi seguramente en latín. Se basaba hasta cierto punto en los hábitos y usos anteriores al concilio. Las modificaciones principales procedían de que hasta entonces los templarios vivían bajo la regla de San Agustín, que en el concilio se sustituyó por la regla cisterciense, la de San Benito, para modificarla, y que profesaba San Bernardo. La regla primitiva constaba de un acta oficial del concilio y de un reglamento de 75 artículos, entre los que figuraban algunos como: artículo 10 del comer carne en la semana. En la semana, si no es en el día de Pascua, de Natividad o Resurrección o festividad de Nuestra Señora o de todos los santos que caigan, basta comerla en 3 veces o días, por lo que la costumbre de comerla se entiende. Es corrupción de los cuerpos si el martes fuere de ayuno, el miércoles se os dé con abundancia en el domingo. Así, a los caballeros como a los capellanes se les den, sin duda, 2 manjares en honra de la Santa Resurrección. Los demás sirvientes se contenten con uno y den gracias a Dios. Una vez redactada, fue entregada al patriarca latino de Jerusalén, Esteban de la Ferté,
también llamado Esteban de Chartres, si bien algunos autores estiman que el redactor pudo ser el predecesor, Garmond de Pigny, que la modificó eliminando 12 artículos e introduciendo 24 nuevos, entre los cuales se encontraba la referencia a que los caballeros solo vistieran el manto blanco y los sargentos un manto negro. Después de recibir la regla básica, 5 de los 9 integrantes de la orden, encabezados por Hugo de Payens, viajaron primero por Francia y después por el resto de Europa, para recoger donaciones y alistar caballeros en sus filas. Se dirigieron inicialmente a sus lugares de procedencia, en la certeza de que serían aceptados y asegurándose cuantiosas donaciones. En este periplo consiguieron reclutar en poco tiempo cerca de 300 caballeros, sin contar escuderos, hombres de armas y pajes. Para la orden en Europa fue importante la ayuda que les concedió el abad San Bernardo de Claraval, quien por sus parentescos y su cercanía con varios de los 9 primeros caballeros se esforzó sobremanera en darla a conocer por medio de las altas influencias en Europa, sobre todo en la corte papal. San Bernardo era sobrino de André de Montbard, quinto gran maestre de la orden, y primo por parte de madre de Hugo de Payens. Era también un creyente convencido y un hombre de gran carácter, de una sapiencia y una independencia admiradas en muchas partes de Francia y en la propia Santa Sede. Reformador de la regla benedictina, fueron muy conocidas sus discusiones con Pedro Abelardo, brillante maestre de la época. Así pues, era de esperar que San Bernardo aconsejara a los miembros de la orden una regla rígida y que les instara a aplicarse en cuerpo y alma. Participó en su redacción en 1129 en el Concilio de Troyes, durante el cual introdujo numerosas enmiendas al texto básico que había redactado el patriarca de Jerusalén, Esteban de la Ferté. Posteriormente, ayudó de nuevo a Hugo de Payens en la redacción de una serie de cartas en las que defendía a la Orden del Temple como el verdadero ideal de la caballería e invitaba a las masas a unirse a ella.